Alabado sea el Señor, hermanos. Él vive, ¿cierto? Está vivo. Tomen asiento, hermanos. Vamos a leer una porción de la palabra y daremos gracias al Señor. En Lucas, en el capítulo 11 de Lucas. En los versos 13 al 19. Lucas 11, verso 11, versos 13 al 19. Dice aquí la bendita palabra del Señor. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también, dice de esa manera, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Amén. Ahí está. Es fantástico, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, bendito Dios, muchísimas gracias te damos en esta mañana, porque tú dices en tu palabra, y es profecía, y éstas se cumplen, que donde hubiere dos o más en tu nombre, Señor, tú estás en medio de ellos. Señor, queremos darte las gracias por esta palabra, porque somos más de dos todavía. Te damos gracias, pues, porque sabemos que tú vas a proporcionarnos la porción de tu palabra que necesitamos cada uno de nosotros. Pero también queremos rogarte por los hermanos que por diferente causa no pueden estar aquí con nosotros en esta mañana. Te rogamos por ellos, para que allá donde estén, Señor, tú, Dios Todopoderoso, les unjas, les mandes tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Porque, Señor, tu Espíritu Santo fue derramado sobre toda la tierra. Así que ellos, como hijos tuyos, posiblemente en este momento quizás están pensando en ti y en nosotros. Por tanto, bendíceles, ayúdales, Señor, en lo que estén haciendo, Padre, y provéelos de tu palabra y de tu bendición. Y también, Señor, queremos que tú unjas a este viejo inútil siervo tuyo, para que pueda recibir de ti el manjar exquisito desde los cielos, Señor, para que podamos alimentarnos los que estamos aquí, Señor, y podamos recibir el alimento suficiente para el resto de la semana, Señor, para que podamos caminar contigo. Dios, te lo pedimos en el nombre del todo suficiente Salvador Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien.
tomaremos otra porción de la palabra, ¿verdad? Que se encuentra en Lucas también, en el capítulo 13 de Lucas. Y en los versos 20 al 28. Lucas 13, de los versos 20 al 28. Leemos en la palabra del Señor. Es extraordinario cómo Dios se mueve, se movió y sigue moviéndose, como trae la palabra para alimento de los que creen. Está escrito, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo, dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, dice, excluidos. Amén. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Después de ver el milagro de la mujer encorvada de Lucas, aquella mujer que tenía enfermedad y estaba encorvada y no había manera de enderezarla, ¿verdad? Y las gentes unirse a Jesús pensaron que su reino iba a ser establecido inmediatamente, porque algunos pensaron que su reino iba a ser establecido inmediatamente, el reino de Dios. Así, hermanos, piensan hoy la gran mayoría de cristianos. Sí, diciendo que Jesús viene, porque algunos predicadores lo predican, que Jesús viene, está cerca el arrebatamiento, ¿verdad? Sí. Y así piensan algunos, de la mayoría de los cristianos hoy, pero siguen viviendo a su manera, siguen viviendo a su antojo. Ellos dicen que Jesús viene. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Supongamos que vamos a marchar de viaje y que esperamos el microbús o el autobús o el avión o lo que sea para marchar de viaje. Y nosotros decimos, nos vamos de viaje y no hemos hecho ni la maleta, ni hemos preparado ropa, ni enseres, ni lo que necesitamos para ese viaje.
Y eso que se supone que sería un viaje de 15 días, de un mes, cuando vamos de vacaciones. Pero aquí se trata de un viaje de no regreso, un viaje para la eternidad. Y dicen que Jesús viene y no han preparado su maleta. Viven a su manera, como siempre, ¿verdad? ¿No es esto una gran imprudencia? Que va a partir el tren y se van a quedar en tierra, porque no tienen ni el pasaje. Pero Jesús viene y nos vamos. Mi pregunta sería preguntarle, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ya has hecho tu maleta? ¿Ya tienes el pasaje? ¿Tienes ya el pasaje para el avión, para el tren, para el barco? ¿Ya lo tienes? ¿Ya has preparado para ese viaje, que es un viaje sin retorno? Pero el Señor les corrigió, y les corrigió de este pensamiento inmediatamente. No lo posterior, no lo postergó, sino que inmediatamente Él lo declaró. Sí. Y entonces expuso dos parábolas, ¿verdad? Sí. La mostaza y la levadura, dos parábolas. Y refiriéndose a las dos al reino de Dios. Estas dos parábolas se refieren al reino de Dios. El reino de Dios que iba a existir entre el tiempo. Miren qué sorpresa más grande. Esa parábola. Sí. El reino de Dios que iba a existir entre el tiempo de rechazamiento que tuvo Cristo por parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Hacia Jesús, un rechazamiento desde este momento y su regreso a reinar en la tierra. Un largo periodo de tiempo, ¿verdad? De cuando fue rechazado Jesús, cuando vino a la tierra, a cuando Él vendrá para reinar en la tierra. Un plazo muy largo. Ahora, primero asemeja el reino de Dios a una semilla de mostaza, ¿verdad? Es una de las simientes o las semillas más pequeñas de las hortalizas. Sí, una de las llamadas pequeñas hortalizas. Esta semilla, cuando se siembra en la tierra, produce un arbusto, ¿verdad? No un árbol, sino un arbusto, ¿sí? Pero que se hace tan grande y frondoso ese arbusto que se confunde con un árbol. Tiene tantas ramas, ¿verdad? Y es tan frondoso que se confunde fácilmente a lo visto con un árbol. Y así es. Y eso significa que tiene un crecimiento anormal, porque no es un árbol y parece un árbol, y tiene un crecimiento anormal, ese arbusto, y suficientemente grande como que en sus ramas, suficientemente grande que en sus ramas pueden anidar, y así ocurre, anidan toda clase de aves. Allí hay toda clase de aves, porque es muy frondoso. Y es el símbolo del cristianismo desde los primeros siglos. Sí. ¿Qué ocurrió? Que fue una semilla muy buena, pequeñita. Una semilla pequeñita. ¿Sí?
Es verdad que tuvo un crecimiento muy humilde, de poquitas almas. Sí, pequeño, como un grano de mostaza que era. Su crecimiento fue muy humilde, pequeñito. Pero al crecer fue haciéndose popular. Tuvo popularidad y creció, pero creció en demasía, tanto que se convirtió como el arbusto de la mostaza, tremendo de grande, con ramas. Y allí empezaron a anidar cosas que no tenían nada que ver con aquella pequeñita semilla desde el principio, ¿verdad? No tenía nada que ver. Era tan grande que uno puede decir, y tan pequeñito, no tiene nada que ver esto con esto, ¿verdad? Así es. De lo que se sembró. Y simboliza el hecho de que el cristianismo ha venido a ser nido de muchas formas, ¿sí? De divisiones. Ese arbusto ha venido a ser un lugar de divisiones y corrupción. Y como lo dice el Señor a través de Pablo, de espíritus inmundos incluso. Esa semilla tan pequeña. Luego tenemos la levadura también, ¿verdad? Tenemos la levadura como símbolo de maldad y símbolo de pecado, porque la levadura simboliza eso, porque un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Ahí está. Aquí el pensamiento es que las malas doctrinas, las malas semillas o la semilla mala han sido introducidas en el alimento puro y santo, ¿verdad? El mal alimento ha sido metido en el buen alimento. Sí, que nos mandó el Señor, y esto es hibridez, ¿cierto? ¿Qué es hibridez? Mezclar las cosas. Eso es hibridez. Mezclando lo carnal con lo espiritual. Una mezcla dentro de lo bueno, lo malo. Eso es hibridez. Sí. Y contaminante, claro. Hibridez. Adulteración de la palabra de Dios. Así de claro. Pero al ser humano no regenerado, ni que no conoce a Jesús, le gusta ese alimento. ¿Verdad? Ahora mismo el hermano Luis y yo estábamos comentando algo parecido, ¿verdad? La gente le gusta esto porque no quiere comprometerse. No quiere que nadie le gobierne y le mande. No quiere estar sujeto a nada ni a nadie. Sea Dios o sea quien sea. Pero en cambio se deja gobernar por el diablo. ¿Qué cosa? Porque el diablo, como decíamos hace un momentito el hermano Luis y yo, que el diablo sabe todo lo que le gusta al ser humano, a cada uno. Y como le dije, él tiene un supermercado tan grande que allí hay toda clase de artículos. Hay para todas las mentalidades y todo corazón. Y él sabe lo que le gusta a aquel y lo que le gusta al otro y lo que le gusta al otro, y cada uno sabe lo que le gusta o le gustaría, y él se lo proporciona a un precio muy asequible, de balde, gratuito. Qué gran supermercado, ¿verdad? Ahí está. Y él sembró en ese arbusto toda clase de alimento maligno dentro del bueno. Sí. Qué gran cosa.
Hermanos, la mala semilla, la mala enseñanza es insidiosa, maliciosa y dañina. Es lo que hace la mala semilla. Bajo la apariencia inofensiva, como que no pasa nada. Y un cristiano le dice a otro, mira, yo voy a tal cita el domingo. Y el cristiano que es normal le dice, no, esto Dios no lo quiere. Pero no pasa nada. Por un día no pasa nada, ¿verdad? O yo hacer esto o aquello, no. Pero Dios no quiere esto. Pero no pasa nada. No necesitamos ser tan estrictos. Estamos en el mundo, tenemos que gozar del mundo. Pero eso es contrario a lo que dijo Jesús. Están en el mundo, pero no son del mundo. Esta tiene gran capacidad de extenderse en el corazón y en la mente del ser humano. ¿A que sí? Cierto, así es. Y si se fijan, hermanos, todo sigue en continuidad. Y es una bola que va haciéndose grande, ¿verdad? No sé cuántos han estado en la nieve en alguna ocasión. Yo recuerdo cuando era niño, nevó tan fuerte en la parte de Levante que los niños, los muchachos, hacíamos bolas, ¿verdad? De la nieve, rodando un poquito, una pelotita, iba haciéndose grande. Y cuando llegábamos a un sitio donde era cuesta abajo, la dejábamos rodar y se hacía una bola enorme. Así se ha hecho. De un grano de mostaza, de una semillita de mostaza, rodando, que entró una semilla y se hizo enorme en ese árbol frondoso, que no era árbol, era un simple manojo de ramas sin tener un tronco de árbol, ¿verdad? Y así fue. Y si se fijan, todo sigue igual, ¿verdad que sí? Y como digo muchas veces, estamos hoy en el momento donde más pecado, más depravación, más oscuridad y tinieblas hay en el mundo, cuando hay más evangelio que nunca hubo en este mundo. ¿Cómo lo ven? Porque ese manojo de ramas que no son un árbol, ahí han entrado tantas malas semillas que han hecho lo que está haciendo, que hay evangelio extendido por todos los rincones del planeta cuando hay más pecado y más iniquidad y más oscuridad que jamás hubo en este planeta. Pero es porque la profecía se tenía que cumplir en este último tiempo. Y es que solamente habrá, y hay, una pequeña iglesia, ¿verdad? Una manada pequeña. Hay iglesias enormes, hay comunidades enormes por todo el mundo, pero hay una morenita, como dice el Cantar de los Cantares, de Salomón, que tenía muchas doncellas y reinas en cantidad, concubinas, ¿verdad? En demasía. Pero había una morenita que le robaba los vientos. Estaba loquito por ella. La Sunamita. Esa es la Sunamita que tiene el Señor en medio de tantas reinas, tantas, ¿verdad? Concubinas, doncellas, iglesias de todo tipo por todo el mundo, pero Él está sacando y muriendo por esa Sunamita, ¿verdad?
la morenita que habla al cantar de los cantares. Esa es su novia. Aleluya. Porque después de todo, sigue el Señor Jesús el camino hacia Jerusalén. Hemos leído, ¿verdad? Que iba hacia Jerusalén de camino. Cuando alguien se le acerca de entre la multitud y éste le pregunta al Señor Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Buena pregunta. Y él les dijo de esta manera, rápidamente: esforzaos. Pero no es gratis, pero Dios no es bueno, que nos permite gozar del mundo, las cosas del mundo. No, aquí dice que nos esforcemos. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. O sea que hay una puerta estrecha. Y allí no puedo yo entrar con los brazos así debajo de los sobacos, con 2 paquetes de basura, de pecado. Yo no puedo porque es una puerta estrecha y me iba a destrozar los codos de mis brazos, ¿o no? Yo no puedo, tengo que ponerme así de lado para entrar por ese lugar, porque es muy estrecha la puerta. Angosto es el camino. Porque os digo que muchos, dice, procurarán entrar. Yo soy salvo. No, yo soy de Dios. Yo creo en Dios. Mi pregunta es, cuando he oído esto a alguien, le he preguntado: o sea que tú crees en Dios. Sí. Entonces tú debes obedecer a Dios, lo que dice Dios en su palabra. Porque obedecer, o sea, el creer es obedecer. Y Dios dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Que vayamos a la cruz y morir en la cruz del Calvario. Que salgamos del mundo. Que matemos el cuerpo, la carne. Esforzaos en entrar. Ahora la Biblia nos habla de un padre de familia, ¿verdad? Hemos visto que nos habla de un padre de familia, como simbolizando al Señor, al todopoderoso Dios. Lo está simbolizando, cerrando la puerta de la salvación, porque la puerta se va a cerrar. Recuerdo yo cuando leo estos pasajes, recuerdo a las vírgenes fatuas, ¿verdad? Que no entraron, no pudieron entrar en ese momento. Ellas pasarán 3 años de la grande tribulación y después de restauradas partirán. Y es cuando el Señor está diciendo en el Apocalipsis: ¿quiénes son estos? Y el Señor les dice: son los que han salido de la gran tribulación. Pero el cristianismo está diciendo de una manera muy clara para ellos que la Iglesia va a pasar la tribulación. De ahí hacia la doctrina, pero no puede. Nunca puede ser eso así. Porque si ellos han muerto al mundo, si la novia ha muerto al mundo, no pasará. Ella es salva directamente. Oh, tremendo, ¿no? Sí. Así es. La novia no pasará la grande tribulación. Las fatuas, y eran vírgenes. ¿Qué quiere decir? Habían creído en el Señor Jesús, pero les faltaba santidad, ¿o no?
No se apartaron del mundo, vivieron como quisieron. Apartaron parte de la palabra. Sí. Dice que esto llamando a la puerta, dice, pero rehusará darles entrada sobre la base de que nunca, ojo, dice el Señor, nunca os conocí. No que os conocí, pero que, no, nunca os conocí, dice el verso 27 del capítulo 13, me parece que es. Os digo que no sé de dónde sois. Hasta esto, hermanos. No solamente que no os conozco, o no os conocí. No sé de dónde sois. A unos les dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. ¿No les dijo esto? ¿Verdad que es un evangelio muy duro? ¿Ah, que sí? ¿Verdad que este evangelio no lo sufrirán o no lo sufren una gran cantidad de llamados cristianos? No, porque mi pastor no predica eso. Además, yo conozco muy bien a mi pastor. Y si él me amonesta por tal o por cual, yo sé quién es él. Se cuidará mucho de predicarme a mí esto. No lo hará. Además, si el pastor predica esto, se va a quedar solo con el púlpito. Porque esto no hay quien lo aguante, por favor. Sí, pero el Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué es que Dios no quiere que se salven? Claro que quiere que se salven. El mundo entero quiere que se salven. Pero el hombre, lo hizo Dios al hombre con libertad de albedrío para que él escogiera salvarse o condenarse. Pero él quiere condenarse, él quiere salvarse bajo sus propias condiciones, no las condiciones de Dios, sino sus propias condiciones. Porque nosotros somos así. El ser humano no quiere que nadie le gobierne, ni le imponga. No. Es más, él no se quiere comprometer en nada. Terrible, ¿verdad? No quiere ese mensaje, que es el mensaje de preparación por si fuera poco. Porque para entrar por esa puerta necesita prepararse. No con el mensaje de la iglesia tal o la iglesia cual, no. El mensaje de Dios, de la palabra. No del dogma o de los dogmas y credos de aquí y de allá. No, de la palabra. Pero da la casualidad que la palabra que tienen en tal o cual lugar es como el árbol frondoso este que hemos hablado, ¿verdad? Hay una mezcla de todo ahí, tremendo. En un principio era una semillita pequeñita, pero ahí, tal como fue creciendo, fue entrando de todo. Pablo dice, salid en medio de ellos, pueblo mío. ¿No dice esto? Ahí está. Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos, dice, de mí. Porque Dios no resiste el pecado. ¿O no? Dice, Dios está en mi iglesia. No me diga. Dios está donde está la palabra. Donde está su palabra. Limpia. Donde no hay mezcla de dogmas y credos y doctrinas y mandamientos de hombres. Dios está donde está esa palabra. Sean 20, sean 10, sean 5, sean 3. No importa. Él está donde está la palabra. Y Él, donde está la palabra, tiene un proyecto. Amén. Aquí, Él tiene un proyecto. Con ustedes y conmigo, Él tiene un proyecto. Porque Él nos ha dado una comisión y es de aprender, recibir y vivir en toda la palabra.
Y a estos tiene un proyecto, porque estos mismos son los que estaban antes de la fundación del mundo. Aleluya, qué gran profecía, ¿no? Bendito sea el Señor. Sí, hermanos, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Nunca os conocí. No sé de dónde sois. A pesar de que ellos protestan ante eso, no, pretendiendo haber vivido, haber estado con el Señor Jesús. Pero en términos de comunión no fue así. Ellos pretendieron estar con Jesús, pero en comunión nunca. Y cuando se acercaron a la mesa, como solemos tener, ¿verdad?, de vez en cuando, se acercan a la mesa cargados de pecado, sin confesar su pecado, porque ni tienen comunión ni con Dios ni con el resto de los hermanos. Sobre todo su palabra, no tienen comunión con toda la palabra. Tremendo. Pero en términos de comunión no es así. No estuvieron con él antes, ni después. No están en comunión. Sí. Y no estuvieron en comunión antes de la fundación del mundo. Porque somos escogidos, según Pablo, antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Romanos 8:29 al 30. Y leemos. Porque a los que antes conoció, hermano, a usted le conoció antes de ahora. Manolo, a usted le conoció Dios antes de que usted viniera a existencia en esta tierra. Porque a los que antes conoció, también a usted lo predestinó para estar aquí sentado hoy. ¿Qué cosa? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y le tiene predestinado porque está conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si no, no estaría sentado ahí, porque no resistiría esta palabra. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe que además Él es su hermano mayor? ¡Qué maravilla! Es nuestro hermano mayor. Sí. En las familias numerosas, por ejemplo, el hermano mayor, por el trabajo que tiene la madre de cuidar a los hijos, el hermano mayor siempre es el que le toca cuidar a los pequeños, ¿o no? Aleluya. Miren, Jesús está en esta mañana aquí cuidando de nosotros, dándonos el alimento que necesita nuestra vida espiritual para entrar por esa puerta estrecha, ¿cierto? Aleluya, qué gran milagro, ¿no? Sí. Y sigue la palabra, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Claro, estábamos predestinados y un día nos dijo, Manolo, ven conmigo. Gloria, ven conmigo. Y a cada uno, ven conmigo. Los llamó. A estos también justificó. O sea que están justificados delante de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué tengo yo con este mundo si estoy glorificado en el Señor Jesús? Voy a mezclarme de ninguna manera, porque se me va a cerrar la puerta. Además, no puedo, porque Dios no me lo permite. Y en cuanto me salgo un poquito del pie del camino, me agarra el Señor por el pescuezo de ¿dónde vas tú? ¿Se dan cuenta? Porque me glorificó.
Soy santo. Y no me ha hecho el clero santo. Ni me ha hecho fulano, ni mengano, no. Ni el obispo de Roma, ni nada. Ha sido Dios quien me predestinó. Antes de la fundación del mundo, me santificó y me glorificó. Y soy santo. ¿Le guste al mundo o no le guste? Así es, hermanos. Por eso él no se conmoverá, ¿no? por estas pretensiones. Nosotros no nos conmovemos, no tenemos pretensiones. Porque una de las cosas que caracteriza al verdadero cristiano glorificado es que es humilde. No es presuntuoso, no es vanidoso, no pretende ser lo que no debe. No, él es lo que debe de ser, pero sin ser presuntuoso, ni orgulloso, ni vanidoso. Lo caracteriza la humildad. ¿Y saben por qué le caracteriza la humildad? Por haber recibido y ser lo que es. Porque de no ser humilde no estaría en la posición que está. No podría tener revelación de lo que usted ha recibido, de lo que en visión Dios le ha dado. Sería imposible. Porque al que se humilla es ensalzado. Aleluya. ¿Verdad que es un evangelio simple, sencillo, sin necesidad de interpretación de ningún tipo? Eso de que quieren interpretar, ¿verdad, hermano Luis? Que aquí tú no puedes interpretar, aquel interpreta, el otro interpreta. Yo no interpreto, hermano. Lo que les estoy predicando de ninguna manera no he recibido interpretación. Es diferente. Se recibe revelación. Pero qué suntuoso es este hombre que habla que ha recibido revelación. Pues sí, porque si no, no podría decir lo que estoy haciendo o diciendo. Y porque los demás me escuchan y la que presuntuoso. No, qué presuntuoso es el apóstol Pablo. Decir lo que dice, todas las cosas que dice. Ah, porque él era un intérprete. No, él era profeta también. Y él recibía revelación para ustedes y para mí. Aleluya. Si yo recibo algo, es para mí y para ustedes. ¿Cierto? Luego no es nada mío. Así que un día yo estaba en la radio, estaba trabajando en la radio y tenía un programa de predicación todos los días. Y un día que llegaba, el muchacho que estaba encargado de los aparatos, ¿verdad? Me dice, acabo de escuchar a alguien que yo sé quién es, pero no viene al caso decir la persona, que está diciendo que alguien le ha robado el mensaje, que está predicando un mensaje que era suyo, del que predicaba. Y me dice, hermano, ¿usted qué cree de esto? Digo, bueno, no sé, pero yo creo que si el mensaje era fabricado por él, pues yo no lo quiero ese mensaje, porque no es de Dios, es de él. ¿De qué se queja esta persona, este cristiano o este predicador? Que alguien le ha robado el mensaje. ¿Y él no le ha robado el mensaje al apóstol Pablo? ¿Cierto? Pero ¿para qué manda el Señor un mensaje? Para que lo predique este, el otro, ¿o no? No es para ustedes solos. No es para mí, es para ustedes. Y yo daré gloria a Dios que ustedes lo prediquen, que ustedes lo den a otros porque son la luz. ¿O no?
De ahí que cuando alguien ha venido, viene en campaña o viene en una iglesia determinada donde he tenido que predicar, y luego ha venido, hermano, gracias por esto. No, para. A mí no me dé las gracias. Usted debe darle las gracias al Creador. Él es el que le dio el mensaje a usted. Yo no le di nada. Yo fui una voz, nada más. Pero Él es el que predica. ¿Entienden ahora? Amén. Así es, hermanos. Ellos estuvieron viviendo todo el tiempo engañados. Porque así es. Aquella gente a la cual el Señor estuvo predicando vivieron todo el tiempo engañados. Y además, luego engañando a otros. Porque ese es el anticristo, que engaña a unos para que estos, con lo que han recibido que era engañoso, engañan a otros. Pero ellos tienen un espíritu de mentira que ha metido el diablo, que les ha cauterizado la conciencia y les dan a los demás lo que ellos piensan y creen que es de Dios. El apóstol Pablo lo dice a los efesios y les dice que tienen la conciencia cauterizada. Tremendo. Engañando a otros, mezclando la palabra de Dios con toda clase de pensamientos humanos y doctrinas y conceptos humanos. Y ahí, así, hibridaron la palabra. Hicieron a la palabra híbrida, mezclándola. Bueno, hoy es muy frecuente esto, no solamente en lo religioso o espiritual, sino también en los alimentos. Para comer una manzana buena, esta ha sido engendrada con no sé qué. Y así es cierto o no. Y comemos unos alimentos que yo creo que tenemos tantas enfermedades hoy, porque hay tanta mezcla de animales, de alimentos, de una cosa con la otra, mezclando, haciendo enjuagues, le digo yo. Y así es la palabra. De ahí que viene alguien y me dice de vez en cuando, pastor, ¿dónde está la verdadera iglesia? Sí. Y que los cristianos dicen, no, la iglesia auténtica ya no existe. Cristianos, lo he oído. Porque no existe la verdadera unidad en la iglesia. Es mentira. Existe en la novia. Porque la unidad consiste en tener la misma palabra, la misma revelación. Usted no puede tener una revelación del Espíritu Santo y a mí que me dé otra al Espíritu Santo. Tate, aquí hay un problema. O usted no tiene el Espíritu Santo o yo no tengo el Espíritu Santo, o ninguno de los dos. Porque si el Espíritu Santo, que es Dios, está en medio de usted y de mí, los dos tenemos el mismo mensaje, la misma doctrina, la misma enseñanza y tenemos verdadera comunión. Amén. Ahí está. Qué grande es nuestro Dios, hermanos. Y así hibridaron la palabra. En Apocalipsis capítulo 22 y en el verso o los versos 18 y 19, nosotros leemos de esta manera. Yo testifico. ¿Quién era este? El ángel del Señor, ¿no? Amén. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo no he escrito esas palabras. Es el Espíritu Santo que las redactó y fueron escritas. Y esta es la revelación de Juan en la isla de Patmos. Amén. Ahí está. Pero el que estuvo con él en el principio, todo cristiano que estuvo con él en el principio, no tiene alianza con el pecado. No. No. Si estuvo con él en el principio, antes de la fundación del mundo, no. No tiene alianza con el pecado, ni con la carne, ni con el mundo. ¿Sabían esto? Ahí está. En el Evangelio, no en el Evangelio, sino en la carta del apóstol Juan. Vamos a leerlo. La primera carta del apóstol Juan. Oh, estas hojas están sueltas ya, tanto manojo. Juan, primera de Juan, capítulo 3, versos del 3 al 6. Leamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, el que cree de verdad en él, tiene esperanza en él. ¿En quién? ¿En mí? No. Ustedes no tienen esperanza en mí, ¿verdad que no? No. Vale más que no lo hagan. En él, en Cristo. Dice, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Aleluya. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no, sí, y sabéis que él, dice, él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. El que apareció era Cristo, y él no tiene pecado, y él quitó nuestro pecado. Si él quitó nuestro pecado, hermanos, vamos a pasar la tribulación. Esto no está muy claro. Esto no está muy claro. O sea que él quita mi pecado y me deja limpio y yo paso la tribulación. No, no. Si mi pecado ha sido quitado, si yo no vivo en el pecado, si no vivo en el mundo, yo estoy limpio. Yo no puedo pasar la tribulación. Ustedes no pueden pasar la tribulación, pero la iglesia sí. Pasará la tribulación a algunos, pero es que Dios está haciendo el milagro de sacar de dentro de la iglesia a su novia, como ocurrió con la futura esposa de Isaac, que fue su esposa después, cuando Abraham, imitando a Dios, mandó a su hija, a su siervo Eliezer, que era simulaba al Espíritu Santo, y donde mandó a buscar a la novia, futura esposa, para su hijo Isaac, a la casa de su familia. ¿Dónde saca el Señor a su futura esposa, a su novia, de la casa, de la familia? La iglesia en general. Aleluya. Verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Aleluya. Todo aquel que peca no le ha visto y lo que es peor, no le ha conocido. ¿Cierto? Esto está diciendo, hermanos, así de simple. Ahora, todo aquel que tiene esta esperanza, dice el Señor, de ver a Cristo y ser como Él. Él quiere ser como Él, ¿o no? Sí. Se purifica a sí mismo, dice la palabra, hemos leído, ¿verdad? Así como Él es puro.
Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿o no? Y dice el mismo Jesús, así como yo he hecho, vosotros hagáis también, ¿o no? Claro. El verso 5, vamos a leerlo otra vez, el verso 5 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él es sin pecado. Hay una imagen, un ídolo en la Iglesia Católica del cuerpo de Jesús que le llaman el sin pecado. Es la única verdad que ha dicho, o una de las pocas verdades que ha dicho, que Él, no la imagen, sino Él. Él ha dicho, no te harás ninguna imagen. Luego lo que está haciendo la Iglesia Católica es idolatría, pero dentro de esa idolatría ha dicho una verdad, que Él es sin pecado. Y Él no está con estos que le llaman el sin pecado, porque estos están con pecado. Son todos unos idólatras. ¿Cierto? Así es, hermano. Así que, terminando con esto, sí, porque ello significa una regeneración total, hermano. Necesitamos una ya lo diré. Una regeneración total, hermanos, del propósito para que el Señor Jesús vino al mundo, porque Él vino al mundo para eso, para salvarnos, darnos un nuevo nacimiento y una completa regeneración. A esto vino, sí. Se manifestó para quitar nuestros pecados. Y si Él nos quita nuestros pecados, nosotros viviremos sin el pecado. No nos revolcaremos en el pecado para nada. Y entonces nosotros no podemos pasar la grande tribulación, ni un solo día. ¿Lo entienden, verdad? Ahí está. El verso 6 está diciendo, y terminamos, todo aquel que permanece en Él no peca. Ahí está. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que estos que sí le han conocido, estos viven con Él y Él vive con ellos. Y estos huirán de la grande tribulación. No pasarán, pero sí pasarán parte de la iglesia. ¿Lo entienden? Pero la novia está siendo sacada. Ahí está. ¿Comprendieron el mensaje, hermanos? Recuérdenlo. Mastíquenlo. Este estará grabado y ustedes los pueden escuchar cuanto quieran.